Dios te bendiga. Hoy estaremos leyendo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 20. Estaremos considerando los versículos 30 al 33. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú cumplas el propósito por el cual tú le envías, Señor. Sé que no caerá en el vacío, sino que ha de producir, Señor, el fruto por el cual tú le estás enviando. Te doy gracias, Señor. Te pido que tú levantes, que tú restaures, que tú, Señor, salves a quien sea que vaya a escuchar esta tu palabra hoy. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Hoy estaremos hablando de una palabra que llamó bastante mi atención en el versículo 33. Esta mañana, cuando meditaba en la palabra de Dios y tuve mi tiempo con el Señor. Y es de la palabra resuelto. ¿Cómo pude entender lo resuelto que el enemigo puede estar en acabarte a ti, acabarme a mí? Pero también cuán resuelto y dispuesto Dios está en cuidarte a ti y cuidarme a mí para llevar a cabo el gran plan que Dios tiene contigo o que tiene también conmigo. En esta historia, en estos versículos que leímos, podemos ver cómo Saúl, quien se había levantado como enemigo de David, ya estaba resuelto para acabar con su vida, para matarlo. Pero también podemos ver cómo el Señor en su grande misericordia estaba también resuelto y dispuesto a cuidar, a librar a David de la mano de su enemigo, que dio el todo por el todo para intentar, a como diera lugar, acabar con la vida de David, pero no lo pudo nunca alcanzar. ¿Y qué es lo que quiere decir la palabra resuelto? Que actúa con decisión o determinación y seguridad para resolver asuntos. Y no se detiene o no duda tampoco ante las dificultades. Es alguien decidido, determinado, audaz, arrojado, atrevido, arriesgado, pronto, diligente y activo. Y si pudiéramos estudiar la historia de David, si usted tiene el chance, estúdiela. Es bien interesante. Le recomendaría que empiece desde Primera de Samuel, que es donde se empieza a hacer mención de él. Primera de Samuel, capítulo 16. Y usted va ahí a darse cuenta cómo Dios había escogido a este muchacho de la nada, de donde nadie lo veía, de donde nadie sabía nada de él. Él cuidaba las ovejas de su padre, era el menor de su casa. Y David, de entre todos sus hermanos, fue el elegido por Dios para llevar a cabo un plan que no iba a ser fácil. Un plan que, si nos detenemos a ver a David, decimos: no, el muchacho no va a ser capaz de llevarlo a cabo. Pero en la palabra de Dios podemos aprender, en Primera de Corintios nos enseña que de lo vil, lo menospreciado, lo que el mundo desecha, es lo que Dios ha escogido, ha elegido, para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Saúl estaba ya en la posición de rey, pero por cuanto desobedeció al Señor, ¿sabes qué? El Señor lo desechó. Y esto irritó mucho a Saúl. Y lo irritó también en contra de David.
¿Sabes por qué? Porque él podía ver, él podía notar, y el enemigo que lo usaba queriendo intentar contra la vida de David, el enemigo sabía bien que ya Dios había escogido a David para algo que le iba a perjudicar al enemigo. Porque el hombre, la palabra nos enseña que este muchacho David era conforme al corazón de Dios. No perfecto, conforme al corazón de Dios, porque David pecó. Pero David también se humilló, reconoció y se apartó de su pecado. Entonces vamos a ver cuán resuelto el enemigo sí está contra ti y contra mí, pero también cuán resuelto y cuán dispuesto el Señor está a favor tuyo y a favor mío. Vamos a dar dos ejemplos. Dos ejemplos que nos enseña la palabra de cuán resuelto no solo el enemigo está, sino también está Dios. El enemigo, comparto mis notas, no se va a cansar, pero Jehová tampoco se detendrá. Tenemos que empezar a darle a Dios su prioridad. Nos enfocamos demasiado en que el enemigo nos quiere acabar, que se nos olvida lo que nos enseña también el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Y vamos allá, vamos a leer. Me gusta más leer que parafrasear. Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Pero el versículo no se queda ahí. Sí, el enemigo está resuelto en acabar contigo y acabar conmigo. Pero ¿sabes qué? El mismo versículo 10 de Juan capítulo 10 dice, punto y seguido, yo he venido, hablando Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, leímos al principio que el ladrón, quien es el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero también Jesucristo ha venido. ¡Ja, ja! ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Si el ladrón vino a hacer lo suyo, también Jesucristo vino a hacerlo de él. Saúl estaba decidido, pero también estaba decidido Jehová. Saúl estaba decidido, resuelto a acabar con David, pero también Dios había decidido. Estaba resuelto también en cuidarlo, en librarlo de todo mal, porque Dios con David tenía un plan. El diablo querrá hasta poner gente en contra tuya, así como Saúl a su hijo Jonatán quiso poner en contra de David. Pero ¿sabes qué? Él va a ver cómo Dios mismo los va a poner a que en vez de odiarte, te tengan que amar. Este muchacho, Jonatán, era bien amigo de David, siendo hijo de Saúl. ¿Sabes qué? No se dejó envolver de la maldad que llenó el corazón de Saúl en contra de David. El enemigo sí va a levantar mucha gente en contra de quien Dios haya elegido, haya escogido para llevar a cabo su plan. Pero también, aunque sea uno, Dios levantará para mostrarte el amor y el favor de Dios hacia ti y para recordarte siempre que Dios tiene contigo un plan. Así como Jonatán le dijo a David, todos sabemos que tú eres quien vas a reinar. Mira, no hay testimonio ni prueba mayor de que Dios contigo tiene un plan, que cuando ves al enemigo levantándose a como dé lugar en tu contra, tómalo como una señal. Cuando veas cómo de la nada se levanta un plan en tu contra, plan que el enemigo improvisa, pero no olvides que hay un plan mayor, que es el de Dios, que ese no fue improvisado, sino como el Señor le dijo a Jeremías. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 1,
nos enseña de cómo desde antes de tú y yo existir, Dios ya prácticamente nos envía con una marca de lo que hará contigo y de lo que hará conmigo. Pero siempre y cuando permanezcamos en su palabra. Y muchas veces somos desobedientes. Y en su grande misericordia el Señor permite que se levanten muchas cosas a nuestro alrededor. Para ver si despertamos, nos humillamos, reconocemos que nos hemos alejado de Dios. O que no estamos en total buscando a Dios. ¿Para qué? Para provocar en ti y en mí el arrepentimiento que el mismo Jesucristo predicó. Arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Porque Dios, su plan, está sembrado en ti y en mí. Y Dios lo quiere llevar a cabo. Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al 7, leemos. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. Porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. El enemigo puede levantar planes, pero sus planes son improvisados. Algo improvisado es algo que yo puedo hacer en este momento que no fue planeado. Y él puede hacerte ver a ti que ese es el plan. Plan de destrucción, plan de robar todo lo que Dios te ha dado, plan de robarte tu gozo, plan de acabar con tu vida. Así como David tuvo que enfrentarlo porque este hombre Saúl no fue fácil. Estuvo persiguiendo a David hasta el día de su muerte. O sea, hasta el día que Saúl no murió, no desistió en perseguir a David. Y lo grande del caso era que no tenía razón. O sea, él perseguía a David como que si David le había hecho algo a él. Y David no le ha hecho nada a él. Al enemigo pueda que tú y yo, o a quien se levante en contra tuya, pueda que tú y yo no le hayamos hecho nada. Pero cuando cargamos el plan de Dios dentro de nosotros, tenemos la presencia de Dios adentro de nosotros, Él no nos mira a ti y a mí. Él mira a aquel que sí hizo algo que lo derrotó. ¿Sabes quién es? Jesucristo. Jesucristo, que Él creyó haberle destruido. Y al tercer día, Él mismo tomó su vida y se levantó de donde Satanás creyó que lo destruyó. Entonces, lo que el enemigo quiere destruir adentro de ti y adentro de mí es el plan de Dios. Saúl, cuando David estaba cuidando las ovejas de su padre, ni siquiera sabía de su existencia. No fue hasta que Dios ungió a David que empezó la persecución en contra de la vida de David. ¿Por qué? Porque ahí fue que empezó el proceso que estaba llevando a David al plan, al propósito de Dios. Si el enemigo se está levantando en contra tuya hoy y tú dices, no le encuentro razón, no sé por qué me está pasando eso hoy, tómalo como señal de que estás en el proceso de llegar al plan de Dios, de llegar a donde Dios te prometió, de llegar para lo que Dios a ti te ungió. Cuando David estaba cuidando las ovejas, vuelvo y reitero, nada le pasó, aunque estaba en entrenamiento, ahí detrás, donde nadie lo vio, donde nadie lo conocía. Pero ¿sabes qué? Él tenía una relación con el Señor. El Señor estaba llenando la vida de David. Cuando lo ungió, digamos que lo selló. Ya el enemigo conoce el sello que Dios ha puesto sobre ti y sobre mí. Y ya el enemigo ha escuchado detalles de lo que Dios ha dicho que hará contigo y que hará conmigo. ¿Y sabes qué? Él empezará a improvisar, así como quizás yo podría ser capaz de usar las palabras que rimen, hacerlas rimar
quizás en una canción o en los shorts que en la mañana escuchan. Los que están acostumbrados a escuchar nuestros videos pueden ver cómo el Señor nos da don para poder hacer cualquier cosa. Quizás sea una canción o recitar solo 2 o 3 palabras. En la improvisación, el Señor nos puede usar. Solo lo estoy diciendo por ejemplo para que usted pueda entender lo que es una improvisación. El enemigo hará eso mismo. Pero ¿sabes qué? El plan de Dios no es una improvisación. Como acabamos de leer acerca de Jeremías. Antes de que Dios tan siquiera formase a Jeremías, te formase a ti y me formase a mí. ¿Sabes qué? El Señor nos conoció. Antes de que tú nacieras, de que yo naciera, el Señor nos santificó. ¿Sabes lo que es santificar? Apartar a alguien para la voluntad de Dios. El Señor, el plan que Él tiene, no dijo de la noche a la mañana, lo haré con Estefanía. O no dijo de la noche a la mañana, lo haré con Aarón. O lo haré con Moisés. O lo haré con José. No. Desde antes de tú y yo nacer, el Señor ya su plan formó. Y digamos que en un trono lo sentó. El plan de Dios es tan firme como lo es Dios. No es variante como es el enemigo. Porque aunque Saúl intentó, improvisó una y otra vez, tratar de llegar a la vida de David para resuelto acabar con él, ¿sabes qué? No lo pudo llevar a cabo. Porque había otro plan mayor sobre David. Y quien había depositado ese plan en él estaba también resuelto a cuidar de él y librarlo de todo mal que quisiera alcanzarlo. Y vamos a hablar de 2 personajes en la palabra de Dios que nos muestra cuán resuelto el enemigo puede estar en acabar contigo y conmigo. Pero también cuán resuelto, al igual que leímos en Juan 10:10, el ladrón no ha venido sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero Jesús hablando también, está resuelto. Ha venido, ¿para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. No solo el enemigo está resuelto para querer hacer lo que Él quiera con nosotros, sino que también Dios está resuelto para protegernos y librarnos de todo mal que el enemigo quiera venir a levantar en contra tuya y en contra mía. Estaremos hablando de José primero. Los que no conocen la historia de José, léala. En el libro de Génesis la va a encontrar. Es una historia que empieza triste, pero tiene un hermoso final. De cómo Dios se glorifica en aquellos que Él sella, que Él unge, que Él escoge para su grandioso plan. Libro de Génesis capítulo 37, versículos del 3 al 5. Vamos a leer unos detalles que nos van a más o menos enseñar cómo el enemigo está resuelto en destruirnos, pero también Dios está resuelto y dispuesto en cuidar de nosotros y llevar a cabo su gran plan. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Mira, habla gente en tu vida y en mi vida que no importamos si son familia o no. Cuando el enemigo quiere destruir, quiere intentar detener el plan de Dios en tu vida y en mi vida, Él va a usar a quien sea. Pero ¿sabes para qué es? Para hacerte creer a ti de que lo que ya Dios te mostró, lo que ya Dios te habló, no se llevará a cabo. No te dejes llevar por los planes que el enemigo ha improvisado en tu contra o en mi contra. Sino recuerda el plan del cual Dios ya te habló, que es el plan que sí va a perdurar. El del enemigo va a terminar. Sí serán
procesos fuertes. Pero ¿sabes qué? Esos procesos, en vez de hacernos mal, el Señor los usará para bien. Y nos va a llevar a que se cumpla lo que ya Dios dijo que iba a hacer. Contigo y conmigo también. Leemos ahora en ese mismo capítulo 37, versículos del 18 al 28. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Cuando los hermanos de José lo vieron que él estaba buscándolos, que él estaba acercándose a ellos, ahí improvisó el enemigo. ¿Ves lo que te digo? El Señor le había dado un sueño ya a José. Estaba mostrando lo que iba a hacer con él. No es hasta que Dios te muestre un rayito, digamos, un rayito, un prontito, un fast forward de lo que Él va a hacer contigo, que el enemigo va a empezar a improvisar otros planes que van a intentar desviarte a ti, desviarme a mí, de lo que ya Dios nos mostró, de lo que ya Dios nos habló, de lo que ya Dios nos ministró. Solo con el plan de detener eso, de detener a Dios en tu vida y en mi vida. Pero si permanecemos confiando en el Señor y confiando en que lo que Dios habló no es mentira, sino que Dios cumplirá lo que ha dicho en tu vida y en mi vida, créeme que ese plan de Dios va a estar sentado como Dios mismo en un trono de donde nadie lo va a poder mover. Solo nos tocará esforzarnos a ti y a mí, llegar, dejarnos llevar hacia donde Dios ha planeado ya. Créeme que vas a ver hoy cómo estas dos historias nos pueden enseñar a que lo que el enemigo improvisa nos puede ayudar, aunque nos duela. Como hemos dicho muchas veces, la palabra de Dios no es una varita mágica. Pero si decides aplicarla, podrás experimentar los beneficios que ella dará a nuestra alma. Vamos a leer versículos 18 al 28 del mismo capítulo 37 de Génesis. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. ¿Ves? Lo que el enemigo tratará de hacer es improvisar un plan para destruir no tan solo tu vida, sino lo que a él le interesa es ese plan de Dios que está en tu vida. A los hermanos de José lo que le interesaba era destruir el sueño que él inocentemente les había contado. Cuídate de no estar hablando tanto lo que Dios a ti te ha ministrado, lo que Dios te ha hablado, sea en intimidad o sea hasta en público. Porque yo, por ejemplo, no sabía que habían videos de mí que el Señor a mí hacían años había ministrado a mi vida y todavía sigue ministrando. Lo mismo acerca del plan que Él tiene con mi vida. Procura tú no estar anunciándolo. Y usted dirá: Estefanía, pero entonces yo tengo que andar con miedo. No, no es con miedo, sino siendo prudente. Siendo prudente y vivir mejor humillado en la presencia del Señor, esperando a que se lleve a cabo ese plan. Escuche, pero también cómo el enemigo se puede levantar y también tratar de envenenar a todo el mundo alrededor. Pero siempre habrá uno, aunque sea uno, así como Jonatán fue para David. Porque todo el ejército de Saúl, por cuanto él era el rey, obedecía lo que Saúl les decía, queriendo destruir a David. Pero aún Jonatán, siendo hijo de Saúl, no estuvo de acuerdo y de cierta manera intervenía para evitar que se llegara a matar a David. Escuche también
cómo Rubén viene y juega el mismo papel de Jonatán, pero esta vez en la vida de su hermano José. Cuando Rubén oyó esto, el plan que estaban maquinando los otros, que el enemigo estaba improvisando a través de los hermanos de José, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Ese era Dios. Ese era Dios. Así como Dios entró en Jonatán. Mira, de la misma manera que el enemigo puede entrar en el corazón de alguien y dañarlo, de esa misma manera, Dios puede entrar en el corazón de otra persona e inclinarlo para librarte a ti de cualquier mal que el enemigo quiere improvisar, cualquier plan que el enemigo quiere levantar en contra tuya o en contra mía. Y les digo, Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Rubén, en cierta manera, quería ayudar a su hermano José, pero en otra cierta manera también estaba interrumpiendo el plan de Dios. ¿Por qué? Porque, vuelvo y te digo, todo lo que el enemigo improvisa, el cual Dios ya sabe todo. Es por eso que te digo que el plan de Dios no es improvisado. El plan de Dios está tan sentado en un trono como Dios. O sea, el plan de Dios es firme. Cuando el enemigo ya quiere venir a improvisar, ya Dios hace años que tiene el plan hecho. Tiene el plan hecho. Y cada obstáculo que el enemigo vaya a improvisar, créeme que ya Dios de lejos lo vio. Ya Dios de antemano lo sabe. Pero su plan es firme contigo y conmigo. Escucha bien. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los israelitas y ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y se ve tan cruel, y es cruel lo que sus hermanos acaban de hacer. Pues ¿sabes qué? Era parte también del plan de Dios. Porque José no era donde él estaba, que iba a llevar a cabo lo que Dios había planeado para él, sino que era hacia donde sus propios hermanos, tristemente con 30 piezas de plata, por 30 piezas de plata, lo habían vendido. Era en Egipto. Era en Egipto y camino allá, camino a donde Dios iba a llevar a José, iba a tener que sufrir, iba a tener que llorar, iba a tener que atravesar fuertes procesos que, si no resistía el plan de Dios en su vida, no hubiera sido posible llevarse a cabo. Y es por eso que es sumamente de importancia siempre permanecer en la palabra, para aprender cómo no solo tú y yo, camino al plan de Dios, al propósito de Dios, atravesamos muchas dificultades antes de llegar ahí, sino que otros hombres, otras mujeres, que fueron llamados, marcados, santificados, apartados por Dios para llevar a cabo su plan, también tuvieron que atravesar mucha dificultad.
aún su propia familia, maltratarlos, ellos sufrir sin piedad. Pero ¿sabes qué? Al final valdrá la pena y valió la pena para cada uno de ellos todo lo que tuvieron que atravesar, porque se llevó a cabo el plan de Dios en sus vidas. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Que al final tú y yo podamos, llegar a donde Dios ya ha dicho que nos llevará. José, su propia familia, sus hermanos, su sangre lo vendió. Quizás tu propia familia te maltrata hoy. Pero créeme que de alguna u otra manera Dios va a usar eso para llevarte a su plan, a su propósito por el cual Él te llamó y te escogió. Vemos aquí en el capítulo 41. Leemos del capítulo 37 al 46. Nos dice a la posición a donde Dios llevó a José. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y digo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Hubo un proceso fuerte. Hubieron muchos planes improvisados por el enemigo que José tuvo que atravesar. Pero ¿sabes qué? El plan de Dios estuvo, como dije anteriormente, sentado. Así como Dios está sentado en su trono, nadie lo pudo mover. El enemigo pudo haber querido provocar que José se moviera para no llegar al plan de Dios. Pero ¿sabes qué? Aún sus hermanos vendiéndolo, lo empujaron al propósito que Dios tenía con José. Leemos ahora el capítulo 45, versículos 4 y 5. Y con eso terminamos la historia de José. Dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. José, luego de haber sido posicionado, también procesado fuertemente, vuelvo a decir, formado en las manos de Dios. ¿Sabes qué? Lo mismo que lo vendieron a él, fueron los que fueron a pedir ayuda a él, sin saber tan siquiera que los que ellos quisieron usar para mal, Dios lo usó para bien en la vida de José. Versículo 5 dice: ahora pues, no os entristezcáis, no es para que tú te vengues, ni yo tampoco. Escucha bien, escucha qué corazón transformado, procesado, formado en la misma mano de Dios, en la misma mano de Dios, este corazón de José.
le dice a sus hermanos: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido. Se olviden eso, olviden todo lo que ustedes hicieron. De haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Lo que el Señor hizo en la vida de José no era tan solo dándole una posición a él, sino el plan era salvar a toda su familia de una tan grande hambruna que iba a haber en el mundo entero, que iba a haber en toda esa área, en toda esa tierra, solamente en Egipto, por cuanto Dios estaba con José, bendecía a José, le daba tal sabiduría a José, le revelaba a José, pudo usarlo a él, posicionándolo para ser de preservación a su familia. Aún los que quizás hoy te tratan mal, el Señor, donde te pondrá, te usará a ti para salvarlos, para bendecirlos, para poderles ser a ellos de bien, aunque alguna vez ellos quisieron provocar mal en tu contra, pero no tengas nada en contra de ellos. Recuerda que Dios todo lo usa para bien, conforme al propósito por el cual te llamó a ti y me llamó a mí también. Si a José no lo venden, no llega a Egipto. Si José lo hubiesen amado como era de esperarse, no hubiese sido procesado para ejercer su posición como segunda mano del rey de Faraón en Egipto, como gobernador donde Dios lo colocó, lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a otra historia que, al igual que José, ministró mi vida también. Y podemos ver ahí también que, al igual que Saúl, estaba resuelto en acabar con David. El enemigo aquí también estaba resuelto en acabar con Moisés, que era un hombre también marcado, separado, para un gran plan que Dios tenía con él. Leeremos en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos 22, hasta llegar al versículo 10 del capítulo 2. Leemos: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. El diablo, incitando, el Señor lo reprenda, a Faraón, queriendo desbaratar el plan de Dios, porque eso es lo que el enemigo siempre intentará hacer. No es tanto desbaratarnos o matarnos a ti y a mí, sino el plan de Dios, porque él lo que no quiere es que el pueblo de Dios esté en libertad, en liberación. Y eso es lo que Dios siempre querrá traer a ti y a mí, y a través de ti y a través de mí. Entonces, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Vemos aquí cómo, al igual que Jonatán, al igual que Rubén, aunque el enemigo se levante en contra tuya y en contra mía, aunque sea una persona, Dios va a levantar donde nos va a mostrar su grande misericordia. Mira, aunque el mundo entero esté en tu contra, aunque no haya nadie alrededor tuyo, habrá alguien que Dios usará para recordarte que contigo, que conmigo,
Él tiene un plan. Un plan que, aunque el enemigo intente matarte, no podrá detener. Siempre y cuando tú y yo decidamos permanecer en la palabra de Dios, en Dios, en su presencia, no moviéndonos de ahí. Recordemos, el plan de Dios no se puede mover. Así tampoco tú y yo no podemos mover hasta llegar, hasta dejarnos llevar a donde Dios ya nos prometió. Entonces, su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas que te críe este niño. Mire cómo Dios hace las cosas. El enemigo queriendo matarlo y Dios abriendo camino para llevarlo al propósito suyo. Lo mismo que David. David, en medio de su persecución, lo que Saúl provocó en él fue que David desarrollara una tremenda relación con el Señor, al punto de tú y yo poder hoy disfrutar de esos hermosos salmos que salían desde el alma de David, dedicados a su Señor. A José, sus hermanos vendiéndole, ¿sabe lo que hicieron? Provocaron que el Señor cultivara en José un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón dispuesto a perdonar. Aquí podemos ver ya cómo el enemigo se levantó rápidamente, queriendo destruir el plan. Y el hombre, el niño, el bebé, con que Dios tenía ese plan. Pero lo que él provocó fue llevarlo a donde mejor lo podían cuidar. A la misma casa que había dado la orden de ejecutar en su contra un improvisado plan, queriendo destruir el plan eterno de Dios en la vida de Moisés. Seguimos leyendo. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Mire a quién llamó. A la misma madre de Moisés, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño, críamelo y yo te pagaré. Mira, lo que el diablo intentará en contra tuya y en contra mía, al fin y al cabo, nos va a beneficiar. Aunque nos duela, nos va a beneficiar. Esta familia, no tan solo la madre de Moisés pudo otra vez tener de regreso a su hijo, sino que encima de eso le van a pagar para criarlo. Y la mujer tomó al niño y lo crió y recibió su dinerito también. Mire qué bueno es nuestro Dios. Todo lo que el enemigo trate de usar en tu contra, el Señor lo va a voltear para bien. Aunque al principio tendremos que llorar. No es una varita mágica. Aquí se va a sufrir de verdad. Aquí va a haber que de verdad someterse al Señor y resistir al enemigo. ¿Para qué? Para que Él huya de nosotros. Y entonces podremos disfrutar de lo que Dios nos ha prometido. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Entonces Moisés, podemos ver cómo llevó a cabo el plan de Dios. Ahora leemos en el capítulo 3 y vamos ahora a ver cuando Moisés entra en el llamado, digamos, en el plan, en el proceso de llevar a cabo eso por lo cual Dios lo había librado de la muerte desde pequeño. Aunque el enemigo trató de improvisar planes para destruir el plan de Dios, que siempre estará por encima de los que Él pueda levantar en tu contra y en mi vida. Y en mi contra también. Leemos el capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 12. Dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dijo luego Jehová:
bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Faraón, incitado por el mismo enemigo, quiso matar a Moisés, pero se le olvidó que Jehová reinó, Jehová reina, y por los siglos de los siglos reinará también. Moisés va a punto, va de camino a cumplir el plan de Dios, por encima de todos los planes que el enemigo tantas veces en su contra quiso también improvisar. Si a Moisés no lo echan al río, la hija de Faraón no lo encuentra. No lo crían ahí. Pero, ¿cómo iba a llegar ahí? A menos que el mismo enemigo incitara a Faraón para que Moisés lo tuvieran que poner en una canasta, pasar por el río, y la hija de Faraón en él se fijara. Entonces, Faraón, queriendo mandar a matar a los hijos de Israel, lo que hizo fue provocar que se llevara a cabo al plan de Dios. Estando Moisés ahí, siendo parte de Faraón, pues la hija de Faraón era quien lo había hecho su hijo. ¿Cómo se iba a atrever Moisés a matar a un egipcio que maltrataba a uno de los suyos propios, si él mismo no se hubiese criado con los mismos egipcios? O sea, el enemigo, creyendo que iba a llevar a cabo, improvisando su pequeño plan, que iba a llevar a cabo detener el de Dios, ¿sabes lo que hizo? Lo aceleró más. Lo aceleró más. Lo que Dios está permitiendo ahora mismo en tu vida y en mi vida es un entrenamiento, es un ejercicio para el plan que Dios tiene con tu vida. David, si Saúl no llega a perseguirlo como lo hizo, no hubiese desarrollado esa relación tan linda que David tenía con nuestro Dios. David nunca se hubiese dedicado para escribir salmos a Jehová su Dios. Como por ejemplo, vamos a leer el Salmos 13, un salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no digan mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Cómo este hombre, David, habla con tal seguridad de la misericordia de Dios? ¿Cómo David dice que se va a alegrar en la salvación de Dios? Porque había sido atacado muchas veces por el enemigo, atacado por el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Pero él también había visto cómo Dios mismo había sido quien lo había salvado. Entonces, David había experimentado que el enemigo, oh sí, estaba resuelto en destruirlo, pero también
que Dios siempre estaba resuelto y dispuesto a guardarlo, a librarlo de todo mal. Vamos ahora a ver cómo terminó. Y en sí no terminó ahí, porque continuó mucho más el llamado de Moisés, encaminando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero quiero leer unos versículos en el capítulo 14, que es, digamos, cuando él entra plenamente al plan de Dios. Un plan que Egipto y su equipo lo quiso detener. El enemigo y el infierno, el Señor lo reprenda, queriendo detener el plan de Dios. Pero ¿sabes qué? El Señor abrió el mar y el plan de Dios se llevó a cabo. Por encima de todo, el ejército que quiso levantarse en contra de Moisés y del pueblo de Israel. Leemos los versículos del 1 al 15, luego también el 26 al 31. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Otro plan improvisado del enemigo, queriendo creer, hacerte a ti y a mí creer. Ya, de esta sí es verdad que no te salva nadie. De esta sí es verdad que no hay para dónde tú coger, ni para dónde yo coger. Pero mira lo que hace Dios. Mira, el Señor hablando le dice a Moisés: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. El Señor ha de mostrar que Él es Jehová, que Él reinó, que Él reina y por los siglos reinará. Dice aquí que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así, obedecieron al Señor. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Un plan improvisado. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Al enemigo se le olvida que tú y yo andamos caminando este camino que nos está llevando al propósito de Dios. ¿Sabes qué? Con mano poderosa. No con fuerza nuestra, sino con la mano de Dios sobre nosotros. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. No seas incrédulo, porque veas cómo el enemigo se está levantando, improvisando un plan. No te olvides del plan que Dios tiene contigo. Sí, el enemigo está resuelto en venir en contra tuya y destruirte, pero también recuerda que Dios está resuelto, está determinado en cumplir su plan contigo. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Dejemos de estar quejándonos tanto y empecemos a confiar en que Dios será glorificado. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Tanta gente que dice: no, yo hubiese preferido quedarme en el mundo. Créeme que cuando tú veas lo que Dios va a hacer, si decides permanecer y no retroceder, vas a decir que valió la pena, aunque tuviste que pasar mucho. Al final, cuando veas el resultado, vas a glorificar a Dios. ¿Y sabes qué?
vamos a estar avergonzados de estar quejándonos tanto, desconfiando de Dios. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Los versículos 26 al 31 nos dicen, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. El pueblo cruzó. El pueblo vio cómo el Señor abrió el mar. El versículo 19, que debí de leerlo. Y el ángel de Jehová, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. El Señor te va a cuidar. El Señor te va a cubrir. Aunque el enemigo venga detrás de ti, aunque andes en valle de sombra y de muerte, ¿sabes qué? Confía, porque el Señor estará contigo. Versículo 27 del mismo capítulo 14 dice, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. El Señor ha de derribar al enemigo y todo plan que él improvisó en contra de tu vida para detener el plan de Dios. El plan de Dios que es eterno en tu vida y en mi vida, siempre y cuando permanezcamos y no retrocedamos. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Cree en el Señor. Cree en el Señor. Y cree en todo lo que Él hará. Cree en lo que Él hará. Si el diablo te ha querido a ti o me ha querido a mí acabar, ha hecho contra mí su plan que él siempre improvisa. Pero Jehová, recuerda esto siempre, pero Jehová reinó, reina, y por los siglos de los siglos también reinará. Leemos otro de los salmos que David escribió fue procesado. Leeremos el Salmos 15 y estamos ya terminando. Estamos terminando porque ya sé que a través de lo que ya hemos hablado, tú, yo, vamos a entender de que sí, el enemigo está resuelto en acabar contigo y acabar conmigo, pero también podemos confiar en que Dios también está resuelto y decidido y determinado en protegernos y librarnos de todo mal, camino a su gran plan, por donde ya Él te ha encaminado y me ha encaminado. Salmos 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. David tuvo chance de haber atacado a su enemigo, de haber eliminado a su enemigo, pero ¿sabes qué? Él decidió mejor apoyarse en Jehová. Hoy
que tú y yo, aunque veamos cómo el enemigo pueda levantar a quien sea en nuestra contra, también estemos resueltos en confiar en el Señor, en depender del Señor, en esperar en el Señor, a que sea Él quien haga, aunque pueda que en cierto modo nos perjudique, porque quizás deteniendo a la persona que nos está haciendo daño hoy, podemos evitar el dolor que tenemos que atravesar. Pero ¿sabes qué? El dolor que tú y yo hoy tenemos que atravesar nos va a beneficiar, aunque no vemos los resultados ahora mismo. Pero al final, cuando lleguemos a donde Dios ha determinado llevarnos, vamos a ver atrás y glorificar a Dios por no haber metido nuestras manos queriendo salvarnos nosotros mismos, sino como David, en el versículo 5 del capítulo 13 que leímos antes de terminar de leer en Éxodo. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Que hoy tú y yo confiemos en la misericordia del Señor. Que hoy tú y yo nos alegremos esperando de Dios la salvación. No de parte tuya ni de parte mía. Como nos dice el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. No temas, voy a parafrasear, a los que pueden quizás matar nuestro cuerpo, sino más bien tengamos miedo, temor a quien puede matar, destruir nuestro cuerpo, pero también echar nuestras almas al infierno, al lago de fuego. Sí, el enemigo está resuelto, pero también Jehová está resuelto y dispuesto a ir a tu favor, aunque el enemigo esté rondeando alrededor, queriendo arrebatarte hasta tu vida. Perdón. El plan de Dios está. Y aunque el enemigo te amenace con su supuesto plan improvisado de destrucción, acuérdate que él es solo un ladrón, es solo un mentiroso y nada más. Pero Jehová nunca morirá. El plan de Dios está sentado, como he estado diciendo anteriormente. Está sentado así como Dios. No tiene que andar dando vueltas, ni dándose mucho a notar, porque ya Dios habló. El enemigo, como dicen, el perro que ladra no muerde. Cuando ves tanto que el enemigo ataca y levanta cosas en tu contra, ¿sabes qué? Eso es porque ese no es el verdadero plan de Dios. Eso nos tiene a nosotros que despertar y hacernos ver de que todavía no hemos llegado a donde Dios ya dijo. Aunque el enemigo sigue improvisando, va a seguir improvisando, va a seguir levantando. Pero ¿sabes qué? Aunque él esté resuelto en querer detenernos, tú y yo tenemos también que estar resueltos y saber, estar bien confiados en que Dios está también resuelto en ayudarnos, en llevar a cabo su plan contigo y conmigo. El plan de Dios está sentado. No tiene que andar dando vueltas ni dándose a notar, sino que es firme, así como Dios. Y es a mí que me van a llevar al plan. El plan de Dios está allá. A mí es que me van a llevar. El plan de Dios no me lo van a traer aquí. Así que tengo que resistir todo plan improvisado que el enemigo quiera levantar contra mí para querer hacerme desviar o hacerme desistir en mi caminar, que debo firmemente seguir hasta llegar al plan que ya Dios habló acerca de mí. Yo anuncio buenas nuevas hasta que Jesucristo vuelva. Dios te bendiga.